¿Cómo se sentirían si yo me presentara para dar este discurso, pero no hubiera hecho nada por saber qué decir y prepararme? Si no tuviera ni idea de cuál es el tema, no hubiera estudiado el bosquejo, no supiera cuáles son los puntos principales y tuviera que estar adivinando qué textos voy a utilizar. Seguro que lo que diría no tendría mucho sentido y sería muy incómodo para todos. Yo estoy seguro de que a mí los nervios me matarían y de que ustedes pensarían que tal vez no me importan, al menos no lo suficiente para prepararme y ayudarlos a que se beneficien al máximo de esta información. ¿Ya saben a dónde voy con esto? ¿Podría pasar lo mismo si salimos a predicar sin que tengamos la menor idea de qué es lo que vamos a decir, sin haber repasado las ideas para conversar que se nos dan, sin saber cómo vamos a empezar la conversación y sin saber qué texto vamos a leer? ¿No se sentiría nervioso? ¿Y qué cree que pensaría la persona? Seguro que sería una conversación corta y también muy incómoda, ¿verdad? Y es muy probable que la persona no quiera que la vuelva a visitar después. Debemos tomarnos el tiempo para prepararnos bien antes de ir a predicar. ¿Por qué? Porque el mensaje que llevamos es el mejor de todos. Llevamos las buenas noticias de la paz. Así que debemos esforzarnos por hacer que ese mensaje llame la atención de la gente. Jesús les ayudó a sus discípulos a prepararse para la predicación. En el capítulo 10 de Lucas vemos que antes de que enviara a 70 de sus discípulos a predicar, Él les enseñó a saludar de forma amigable. Les dijo sobre qué hablarían, el reino de Dios, y también los ayudó a estar preparados para la forma en cómo respondería la gente del territorio. Y el resultado fue que, como estaban bien preparados, los discípulos tuvieron experiencias emocionantes. Cuando nos preparamos bien, nos sentimos más seguros, predicamos con entusiasmo y disfrutamos más. En el siguiente video, verá los buenos resultados de prepararse bien. Hicimos algunos cambios, pero teníamos que hacer más. Le pregunté a Yuri de qué había pensado hablar. Y como siempre, empezamos a buscar algo rápido. Y lo encontramos, las ideas para conversar. Con eso basta. Pero claro, para hacerlo bien, tenía que acordarme del texto. Los dos estábamos un poquito despistados esa mañana. Sí, teníamos que prepararnos mejor. Estábamos confiando en nosotros mismos y no tanto en Jehová. Así que primero preparamos nuestro corazón. Y luego preparamos nuestra mente. Y descubrimos nuevas formas de usar las herramientas que tenemos. Con prepararnos un poquito para conversar con la gente y para hacer revisitas, nos fue mucho mejor. El esposo dijo, sí, teníamos que prepararnos mejor. ¿Se ha sentido alguna vez así? Igual que la pareja del video, podemos primero preparar nuestro corazón y nuestra mente, y después ver cómo podemos usar nuestras herramientas. Nuestra meta debe ser la misma que la del apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, versículo 23, él escribió que quería hacer todas las cosas por las buenas noticias, para compartirlas con otros.
Así que vamos a hablar de algunas cosas específicas que podemos hacer para prepararnos bien. Primero veremos lo que podemos decir durante la primera conversación, ya sea que la tengamos en persona o por teléfono. En cada guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos, encontramos ideas para conversar que suelen ser muy útiles. Y claro, podemos adaptar esas ideas o usar otras diferentes. Tal vez un tema que se haya usado en meses pasados o un texto bíblico diferente le guste más a la gente de su territorio. Lo primero que le decimos a la persona es de las cosas más importantes, así que pensemos bien en eso. Si no logramos captar el interés de la gente, lo más seguro es que nos cierren la puerta antes de que podamos citar el texto. Nos va a ir mucho mejor si nos esforzamos por preparar bien las primeras 2 o 3 frases que le diremos a la persona después de saludarla. Podríamos decir, a muchas personas les preocupa, o ¿usted qué opina sobre tal cosa? O algo parecido. Escoja un tema que le interese a la gente de su territorio y haga una pregunta bien pensada que invite a la persona a conversar con usted. ¿Y cómo nos podemos preparar para la revisita? Pues en la revisita se responde la pregunta que dejamos pendiente, así que debemos preparar bien esa primera conversación para saber qué preguntaremos. Este es el modelo que se nos da en la guía de actividades para la primera conversación y para la revisita. Si hacemos una pregunta que ponga a pensar a la persona al final de cada visita, es más probable que podamos continuar con la conversación la próxima vez que vayamos. Se podría comparar con esto. Imagínese un tren que lleva al frente una locomotora y detrás lleva vagones de carga, uno detrás del otro. ¿Qué es lo que les permite a todos esos vagones seguir avanzando unidos por las vías? En cada extremo de los vagones existe un mecanismo llamado acople. Este sirve para enganchar los vagones unos con otros. Gracias a ese mecanismo que los engancha, todos los vagones pueden avanzar unidos por las vías del tren. Bueno, la pregunta que le dejamos pendiente a la persona al final de la visita es a lo que nos podemos enganchar para comenzar la siguiente conversación. De esa manera podremos mantener el hilo de la conversación entre visita y visita. Por ejemplo, tal vez en la primera conversación usted puede hablar con la persona sobre por qué sufrimos. Y al final de la conversación puede preguntarle, ¿qué siente Dios al vernos sufrir? Pero no le responda a la pregunta sino hasta la siguiente visita. Y después de que le responda a esa pregunta en la primera revisita, hágale a la persona esta pregunta. ¿Qué hará Dios para acabar con el sufrimiento? Y contéstesela en la siguiente visita. También es importante que tengamos muy claro lo que queremos lograr en cada revisita. Sí, antes de visitar a la persona, piense bien en qué objetivo quiere alcanzar. Si dejó una pregunta pendiente, seguro que su objetivo será responder a esa pregunta usando la Biblia. Y claro, nuestro objetivo final es iniciar un curso bíblico con el folleto Disfrute de la vida para siempre. Bueno, ¿y cómo podemos prepararnos para los cursos bíblicos que dirigimos? Aunque conozcamos muy bien la información, tenemos que prepararnos para cada sesión pensando en el estudiante. Eso implica pensar de antemano en sus necesidades y en las preguntas u objeciones que pueda tener. ¿Qué puntos podría costarle trabajo entender o aceptar? También implica familiarizarse con la lección que van a estudiar esa semana del curso interactivo. Estudie bien la lección, entienda por qué hay que leer los textos que se nos dice que leamos, vea los videos que tiene que mostrar durante la lección y repase los temas de la sección Descubra algo más para ver cuáles de ellos podrían ser especialmente útiles para su estudiante. Así, estará bien preparado para dirigir la lección. Recuerde que es Dios quien hace crecer la semilla de la verdad en el corazón de una persona, así que debemos pedirle a Jehová que nos ayude a prepararnos bien para la lección. De esa manera nuestro estudiante podrá conocerlo mejor. Y nos irá mejor en el ministerio si nos mantenemos al día con el contenido y la información de jw.org y de JW Library. Así que aprenda a usar el sitio de Internet y la aplicación. 2 secciones muy útiles en nuestro sitio son Preguntas sobre la Biblia, bajo la pestaña Enseñanzas Bíblicas,
y preguntas frecuentes, bajo la pestaña Sobre nosotros. También las puede encontrar en la aplicación bajo Catálogo de artículos. En 1 Corintios 3:10, Pablo se describió a sí mismo como un maestro de obras experto. Lo dijo porque estaba trabajando en una obra de construcción espiritual, la obra de hacer discípulos. Nosotros participamos en la misma obra, también estamos construyendo, pero para poder hacerlo bien, debemos aprender a usar nuestras herramientas. Primero que nada, tenemos que aprender a usar bien nuestra herramienta principal, la Biblia. Y también debemos aprender a usar de la mejor manera nuestras publicaciones del kit de enseñanza. Cuando un constructor se prepara bien antes de empezar la obra, puede evitar errores y fracasos. ¿Recuerdan lo que el hermano dijo al final del video? Con prepararnos un poquito nos fue mucho mejor. Y seguro que a usted también le irá mejor si se prepara para la predicación. Es como Pablo recomendó en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Por favor, sigan la lectura en su Biblia. Segunda Timoteo 2, versículo 15. Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente. Si hace esto, estará listo y muy bien preparado para la obra de hacer discípulos y será muy feliz al dar a conocer a otros las buenas noticias de la paz. El hermano Anthony Morris, miembro del cuerpo gobernante, presentará el siguiente discurso de esta serie titulado «Esté listo para predicar las buenas noticias de la paz. Tome la iniciativa».